¿Sabían que existe un límite absoluto para la eficiencia? Es como un muro invisible que frena a cada motor que se ha construido, desde las primeras máquinas de vapor hasta los cohetes espaciales más modernos. La humanidad siempre ha buscado esa máquina perfecta. Pues bien, hoy vamos a explorar el concepto que define ese límite, una idea tan potente que cambió para siempre nuestra forma de entender la energía, el ciclo de Carnot. Esto puede sonar muy poético, pero es que es una verdad profundísima. La revolución industrial no solo construyó un mundo nuevo, sino que también nos puso delante un problema fundamental, la ineficiencia. Todo ese vapor que se escapaba, el calor que irradiaban los motores, era energía perdida. Y fíjense qué curioso, al estudiar este problema tan práctico, la ciencia se tropezó con una de las leyes más universales de la naturaleza. La pregunta en el fondo era sencilla, pero de las que dan que pensar. ¿Por qué se desperdicia tanta energía? O sea, ¿por qué es imposible construir un motor que sea 100% eficiente? La respuesta, como veremos, no estaba en la ingeniería, sino en el mismísimo corazón de la termodinámica. Pensemos en algo que conocemos de sobra. El motor de un coche se calienta, y vaya si se calienta. Lo mismo le pasa a un ordenador portátil cuando le damos caña, o incluso al cargador del móvil. Pues bien, ese calor no es un simple efecto secundario, no. Es la manifestación física de toda la energía que no se ha convertido en el trabajo útil para el que se diseñó: mover el coche, procesar datos o cargar la batería. Es, en definitiva, energía degradada, calor residual. Para medir esto, los físicos usan el concepto de eficiencia térmica. La idea es muy simple, en realidad. Se trata de ver cuánto trabajo útil sacamos en comparación con la cantidad de calor que metemos en el sistema. Si un motor tuviera una eficiencia del 100%, todo el calor del combustible se convertiría en movimiento. Pero claro, ya sabemos que la realidad es muy distinta. Ningún motor lo consigue. Siempre hay una fuga, una parte de ese calor que se escapa sin hacer nada útil. Y es aquí, justo aquí, donde entra en escena el genio de Sadi Carnot. A principios del siglo XIX, Carnot no intentó construir un motor mejor, sino que diseñó uno en su mente, un experimento mental. Se preguntó, vale, si pudiéramos eliminar todas las imperfecciones del mundo real, como la fricción y todo eso, ¿cuál sería el ciclo de funcionamiento más eficiente que la propia naturaleza nos permite? El resultado de esa pregunta fue el ciclo de Carnot, un modelo teórico perfecto. Venga, vamos a ver sus 4 pasos rápidamente para entenderlo. El primer paso, la expansión isotérmica. Imaginen que ponemos un gas en contacto con una fuente de calor. El gas se expande, empuja un pistón y por tanto realiza un trabajo. Mientras tanto, va absorbiendo calor para mantener su temperatura siempre igual, constante. Ahora, el segundo paso, la expansión adiabática. Aislamos el cilindro del exterior para que no entre ni salga calor. El gas sigue expandiéndose y realizando trabajo, pero esta vez lo hace tirando de su propia energía interna. ¿El resultado? Se enfría. Llegamos al tercer paso, la compresión isotérmica. Ahora hacemos lo contrario. Ponemos el cilindro en contacto con un foco frío y empezamos a comprimir el gas. Al hacer esto, el gas libera el calor que le sobra, el calor residual, y lo cede al entorno frío. Así mantiene su temperatura baja y constante. Y finalmente, el cuarto paso, la compresión adiabática. Volvemos a aislar el cilindro y seguimos comprimiendo el gas. Todo el trabajo que aplicamos sobre él ahora se convierte en calor y eleva su temperatura, devolviéndolo exactamente a su estado inicial. El ciclo se ha completado. Ya está listo para empezar de nuevo. Bueno, y este ciclo, este baile perfecto, irreversible de expansiones y compresiones, nos lleva a una conclusión que es sencillamente asombrosa. Nos revela qué es lo que en el fondo limita la eficiencia de cualquier motor térmico que podamos imaginar. Entonces, ¿qué es? ¿Es la calidad de la gasolina? ¿La resistencia de los materiales del motor? ¿Lo ingenioso que sea el diseño? Pues Carnot demostró que en última instancia no es nada de eso. El límite máximo de la eficiencia no depende ni de la sustancia que usemos para trabajar, ni de cómo de bien construyamos la máquina. La respuesta está aquí, en esta fórmula tan elegante y tan simple. La máxima eficiencia posible depende únicamente de 2 cosas: las temperaturas entre las que trabaja el motor. Como se ve, la eficiencia es igual a 1 menos la división entre la temperatura fría, que es la del entorno, y la temperatura caliente, la de la fuente de calor. Para que la eficiencia sea altísima, esa división tiene que ser lo más pequeña posible. O lo que es lo mismo, necesitamos que la diferencia de temperatura sea brutal, la más grande que podamos conseguir. Ojo, hay un detalle que es absolutamente crucial aquí. La T de esta ecuación no son grados Celsius ni Fahrenheit. Tiene que ser una temperatura absoluta, medida en Kelvin. La escala Kelvin no es una escala cualquiera, se basa en la segunda ley de la termodinámica, y su punto cero es el cero absoluto, el punto teórico donde no hay ningún tipo de movimiento térmico. Es una escala universal, y por eso es fundamental para las leyes de la física.
Y es que el ciclo de Carnot no solo sirvió para definir el límite de los motores, no, abrió la puerta a un concepto muchísimo más profundo, uno que gobierna toda la energía del universo, la entropía, o sea, la inevitable marcha del orden hacia el desorden. Para entenderlo, pensemos en la energía como si tuviera calidad. El trabajo es energía organizada, de alta calidad. Podemos imaginar todas las moléculas de un gas empujando un pistón juntas, en la misma dirección, de forma coherente. El calor, en cambio, es energía desorganizada, de baja calidad. Es el movimiento totalmente aleatorio y caótico de las moléculas. Un motor térmico, en el fondo, es una máquina que intenta convertir el caos del calor en el orden del trabajo. Y la entropía es, precisamente, la medida de ese desorden. La segunda ley de la termodinámica nos dice una verdad que es ineludible. En cualquier proceso que ocurra en el mundo real, la entropía total del universo siempre aumenta. El orden tiende de forma natural al desorden. Por eso no se puede convertir todo el calor que es desordenado en trabajo, que es ordenado, sin pagar un peaje. Y ese peaje es el calor residual que se libera, aumentando el desorden en otra parte. El impacto de estas ideas es, de verdad, inmenso. Lo que empezó como una reflexión sobre cómo mejorar las máquinas de vapor se ha convertido en una de las piedras angulares de la física, la química y la ingeniería moderna. Y lo curioso es que vemos este principio en acción por todas partes. Los ingenieros de las centrales eléctricas se desviven por alcanzar temperaturas lo más altas posible para maximizar la eficiencia. Y un frigorífico o una bomba de calor no son más que un motor de Carnot funcionando al revés. Utilizan trabajo para mover calor de un sitio frío a uno caliente. Así que la próxima vez que sintamos el calor que desprende un motor, recordemos esto. Ese límite de eficiencia no es un fallo de nuestra ingeniería, es una ley fundamental del universo, tan inevitable como la propia gravedad. Nos enseña que la conversión de energía siempre tiene un coste y que esa marcha imparable hacia el desorden es una característica esencial de nuestra realidad. El ciclo de Carnot puso un límite a nuestras máquinas. Y eso inevitablemente nos hace preguntarnos: si la energía tiene sus propias reglas infranqueables, ¿qué otras leyes fundamentales definen los límites de nuestro universo y cuál es nuestro lugar dentro de él?